Shalom Ubrajá. Bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 7 del Tratado de Nedarim. Seguimos presentando diferentes dudas que surgieron sobre un lenguaje que se llama Yad, es decir, un lenguaje inconcluso de una declaración de promesa o de compromiso. Y vimos, por ejemplo, la pregunta de si hay yad para Kiddushin, si hay yad para PA, las esquinas de los campos. Pregunta ahora la Gemara y dice, ¿Yesh yad listaka o en yad listaka? ¿Existe yad, el lenguaje inconcluso, para considerar que alguien donó algo a la tzedakah o no? Ejidami, ¿cómo es el caso? Y lema, si vamos a decir de amar, haden zuz listaka, esta moneda va a ser para la tzedakah, ¿sí? Vea de Nami, y esta también, Au, Tzedakah Atzmahi, esto es el lenguaje puro de Tzedakah, no está viendo ninguna duda. Ela, entonces, ¿qué es? Que Gon, de Amar Haden, Velo Amar Nami, es decir, esta moneda es para Tzedakah y esta. No dijo esta también, no dijo Nami. Entonces, Mai, ¿cuál sería entonces la ley? ¿Cuál sería la intención de qué es lo que tuvo intención la persona de decir? Haden Nami Tzedakah Kamar, ¿acaso dijo que también es para la tzedakah? O Dilma, o a lo mejor, Haden, cuando dijo, y esta también, de Nafkuta, ve Alma Kamar, lo dijo en general, esta pues va a ser para comprarme una Coca-Cola. Bien. Vediburahu, de lo, Aske, y es algo que estaba diciendo y no acabo de decir. Entonces, los lados de la duda es mi ambrinan que van de Ishtik le Korbanot, perdón, de Itkish le Korbanot, que tibe fija, Zot tzedakah, Ma Korbanot yesh lahem yad, af tzedakah yesh la yad, o Dilma, levalte ajer hu de Itkish. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué surge la duda? ¿Acaso vamos a decir que porque la Torah unió el concepto de la tzedakah con los korbanot en el versículo? ¿Por qué? Porque ahí dice befija. Befija se refiere a la tzedakah. Entonces, ¿cómo lo equiparamos? ¿Lo equiparamos igual que en los korbanot existe el yad, también en la tzedakah va a existir el yad, o solamente la Torah los unió para ponerlos en común en el aspecto de que no hay que retrasar el pago de esa tzedakah? Esos serían los lados de la duda. Entonces, la Gemara trae otra duda sobre esto y dice, Yesh lad lefker, es decir, ¿acaso existe yad para el efker? El efker, recordamos que es cuando una persona viene y dice, este objeto lo hago efker, quiere decir que ya no soy dueño de él, todo el que quiera cogerlo, que venga y lo coja. O Dilma, en yad lefker, no existe yad lefker, que quiere decir que para hacer efker hay que decir aresdo efker. Tiene que decir un lenguaje completamente de efker y que sea claro que está haciendo efker de ese objeto. Entonces ¿qué dice? Hainu tzedakah, dice, espera, pero este efker es lo mismo que la tzedakah. Intim selomar, si me vas a decir que amar, que aquello que dijo la papa sobre la duda que se está preguntando acerca del efker, perdón, es intim selomar, es solamente si quieres decir. Entonces dice, ¿cómo sería? Intim selomar, si vienes a decir yesh la dizdaka de enekesh lemechetza. Es decir, dice, ¿cuál sería la duda? Con respecto al efker y la tzedakah, si me vas a decir que la pregunta real aquí es si hay yad la tzedakah, es decir, si existen lenguajes inconclusos con respecto a la tzedakah, que no hay ekesh, que no está uniendo la Torah, que no está uniendo la Torah, la tzedakah con los korbanot, más que con el aspecto de no retrasarlo. Befker, mi ambrinan, hainu tzedakah. Entonces, ¿acaso te fijas, Dinah, que moja, veyesh yad lefker, puesto que que la ley va a ser solamente con respecto al retraso? Entonces, ¿habría yad lefker o no? O Dilma, shani tzedakah, a lo mejor la tzedakah es diferente. Dizdakah lo hazia, ¿sí?
El alaniyim. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le hace de acá? Se le hace de acá a las personas necesitadas. A Balefker, ven la aniyim, ven la shirim. El efker es para todo el mundo. Una persona que no es pobre, que escucha a alguien que dice esto es efker, se lo puede quedar. Entonces, a lo mejor por eso es diferente. Va de Rabina, vino a preguntar Rabina, otra pregunta, al mismo concepto, Yesh Yad o En Yad. Dice, Yesh Yad de Betakise o no. ¿Existe el concepto de Yad para el Betakise o no? ¿Qué quiere decir? Hay trae un concepto en Masajes Berajot que dice que sabemos que una persona no puede estudiar ni recitar versículos ni estudiar, ya lo dije, ni rezar, ahí donde es un betaquise, es decir, un lugar, un cuarto de baño. Antes no existían los cuartos de baño así como tenemos hoy en día, sino que una persona venía y decía, aquí voy a hacer mis necesidades en el campo, por ejemplo. Bien, entonces eso se llama zimun betaquise, es decir, yo voy a hacer de este lugar el lugar donde voy a hacer mis necesidades. En ese momento, ese lugar yo ya no puedo utilizarlo para hacer tefilá ni nada. Entonces pregunta Rabina, ¿Yeshla de Betakise o no? Es decir, si yo no designo un lugar como Betakise de una manera no concluyente, ¿acaso también se llama que lo designé como Betakise y me queda prohibido hacer tefilá o no? Antes de seguir con esto, quería hacer un pequeño resumen de los casos que vimos hasta ahora. Tenemos Kiddushin, tenemos PA, tenemos Tzedakah, que es también similar a Efker. Ahora, el Ran, que es el comentarista que dijimos que traemos aquí en Masejet Nedarim, nos dice que la alajá le maaseh, ¿cómo es la alajá? En los Kiddushin, como es una misvá de oraita de la Torá, sí hay yad. Es decir, que un lenguaje a medias también se considera que los Kiddushin recaen. ¿Por qué? Porque si realmente hay yad de Kiddushin, entonces, si no lo damos como válido, esa mujer estaría casada y tendríamos un problema. Ahora, sobre la Peá y la Tzedaká, el Rashba y el Ramban dicen también que hay que irle jumbra, pero el Ran nos dice que a fin de cuentas esto es un Safek Mamón, es una duda sobre un tema económico, ¿sí? Y Besafek Mamón, vamos la cula, cuando es una duda sobre un aspecto económico hay que ir de la manera más permisiva. Esto sería hasta ahora los casos que hemos planteado. El último caso que nos va a traer ahora la Gemara es este tema del Beta Quise, del lugar donde se va a hacer las necesidades. Entonces dice, Ejidami, ¿cómo es? Ilema de amar haden beta lehebe bet quise veaden nami. Si vamos a decir que el hombre dijo, este cuarto va a ser mi reservado, mi cuarto de baño, y este también, ahí, beta quise nami java, el otro también. Es decir, lo está diciendo claramente, no es un lenguaje de yad. Ela, entonces, ¿cuál es el caso? Que Gon de amar, veaden solamente dijo, y este, no dijo veaden nami, no dijo también. ¿Y cuál sería entonces la ley? Dice, Haden de amar, ve Haden a mi bet quise. ¿Acaso este Haden que dijo, es decir, qué es lo que quiso decir cuando dijo y este también, y este? ¿Acaso quiso decir y este también es beta quise? ¿Es un cuarto de baño? O Dilma, o a lo mejor, Mai ve Haden, que es ese y este también, y este que dijo, pero no también. Y este, de Tashmishe be alma que amar, lo dijo para que lo voy a utilizar de otra cosa, pero no acabo de decirlo. Este va a ser el cuarto de baño y este va a ser el vestidor. ¿Sí? Pero no llegó a decir el vestidor. Bien. Miklal, entonces viene la Gemara y puntualiza y dice, Miklal, de Pshita, Lele, Rabina, de Yesh, Dimune, Betakise. Es decir, del hecho de que vemos aquí que para Rabina es evidente que hay Zimun le Betakise, es decir, que una persona que dice, este lugar va a ser el cuarto de baño, eso se convierte en cuarto de baño, y ahí está prohibido hacer todo lo que dijimos. Vejami Bayele le Rabina, Isminu le beta mau, pero en realidad, aquí Rabina nos trajo esto y parece que nos está hablando como que para él es evidente que y es Zimun le beta pero en realidad es una discusión que hay en Masajet Berajot. Entonces dice, ¿y acaso para Rabina Isminole beta quise mau? Él preguntó, si alguien vino y dijo esto va a ser el beta quise, ¿cuál sería la ley? Lo está preguntando Rabina. Isminole beta mau, esto lo voy a hacer cuarto de baño. El beta quise es el retrete y el cuarto de baño es donde se bañaba la gente. Y ahí
¿Cuáles son las dudas? ¿Zimun Moil o en Zimun Moil? Es decir, ahí vemos que Rabina tenía una duda. ¿Acaso funciona o no funciona? Entonces, ¿cómo te va a responder la cámara? Rabina, Jada amigo, Jada, que me vayale. Rabina viene a preguntar dentro de su pregunta. Es decir, ¿existe el hecho de reservar un lugar para el Beta Quise y que realmente recaigan ahí las leyes de que está prohibido rezar? Y en caso de que ¿existe el Yad? ¿Existen los lenguajes inconclusos también? Esa sería la pregunta. Simón Moil o en Simón Moil, Pimtim Selomar, y si llega a funcionar, Yesh Simón, Yesh Yad o en Yad. Si me vienes a decir que sí funciona, que sí hay Simón, entonces ahí te vuelvo a preguntar, ¿hay Yad o no hay Yad? ¿Cómo responde la Gemara? Y váyale, que le quedo en pregunta, que es lo que en otros lugares de la Gemara nosotros llamamos Eiku. Es decir, no tenemos respuesta. Muy bien. Ahora, el final de la Mishnah, ¿qué nos dijo? El final de la Mishnah nos dijo, vamos a buscar la Mishnah. Le dijo así, menudé anileja. Dijo, yo estoy menudé para ti. Rabbi Akiva, Bezé Leir. Y ahí dijimos que Rabbi Akiva tenía una duda de si ser estricto en ese aspecto. Bien. Ahora, lo que vimos es que esa duda que tenía Rabbi Akiva no recaía sobre si la acción en sí, si estaba prohibido o no estaba prohibido, sino sobre si tenía que recibir Malkut o no tenía que recibir Malkut. Perdón. Entonces dice así. Amar Abaye, dijo Abaye, Moder Rabbi Akiva leñan Malkut, no lo que. Dice, no, en realidad, Rabbi Akiva está de acuerdo con el tema de si recibe Malkut o no, de que no recibe Malkut. Es decir, Shimnadar, Veamar Menudan Leja, hizo la promesa y dijo, yo soy Nidui. Nidui es el lenguaje de excomulgar. Bien, lo vimos ya en Masejet Berajot, creo que vimos bastante sobre ese tema. En Masejet Rosh Hashanah creo también. Es decir, que esa persona es puesta totalmente de lado. Bien, entonces, Menudea ni leja, si hace esa promesa, Efisheaf, Shayar, Rabbi Akiva Mahmir, Menudea ni leja, Enzel Ifne mi pene Shesaba Sheu Neesar. Es decir, no es que esté pensando que es por. No fue riguroso porque él pensó que está prohibido. La Uistapek, él tiene la duda. Si se prohibió a su compañero con el lenguaje de Nidui, entonces, puesto que entro ahí en una duda, yo no puedo darle Malkut. De Imken, si es así, porque si realmente Rabbi Akiva tuviese claro de que se recibe Malkut, de que recibe golpes, Nidne debería haber enseñado Rabbi Akiva Mahmir. Rabbi Akiva es estricto en ese aspecto y de ahí se entiende que también acepta que se le den golpes. Amarras Papa. Cuando la persona dice Nadina Minaj, lo mismo. Nadina es un lenguaje que viene a representar alejamiento. ¿Sí? Me alejo de ti. Bien, el problema de arriba, ¿cuál es? Del menudé. Es que menudé da a entender las dos cosas, tanto el lenguaje de nidui, de la excomunión, como el lenguaje de nadina, de alejamiento. Aquí dijo, nadina minaj, me alejo de ti. Cule alma, todo el mundo está de acuerdo, lo pligue de azur, está claro que está prohibido. Esa persona tiene prohibido sacar provecho de él. Ahora le dijo, Meshamatna minaj, pero Shamot, ¿sí? Eso sí es un lenguaje de Nidui. Ahora le dijo, eres Nidui, yo soy Nidui para ti. Kule alma, Share. Todo el mundo está de acuerdo de que está permitido, que incluso Rabbi Akiva está de acuerdo, que no queda prohibido del todo, ¿sí? Y tiene permitido faltar a su promesa. Porque Shamatna eno lashon nederklal. Shamatna no es un lenguaje de promesa, es un lenguaje de nidui. Y ese no es un lenguaje de prohibición. Por lo tanto, incluso se añadió y dijo, Shamatna minach sheeni ogel leja, que no voy a comer de lo tuyo.
eso no es una promesa para nada. Entonces, veamos que me explique. ¿Dónde está la discusión entre ellos entonces? Menudé anileja, justamente en lo que hemos dicho, en el lenguaje de menudé anileja. De Rabbi Akiva saber que Rabbi Akiva opina, lishna de nidu yahu. Esto es un lenguaje de nidu y descomunión, y dijimos que eso no es una promesa. Rabbanan, perdón, de niduya es de alejamiento. Rabbanan sabre, lishna de meshamatna hu. Es un lenguaje de niduy y como uno no se puede hacer niduy a sí mismo, entonces no recayó nada sobre él. Obliga de Rav Hizda. Y ellos están en discusión con Rav Hizda. De Hau Gabra de Ama Shamatna Meshamatna Minichse de Bere de Rabbi Irmiyah Baraba. Es decir, ese hombre vino y dijo, yo me hago nidui de los bienes del hijo de Rabbi Irmiyah Baraba. Ata, vino esa persona, le came de Rav Hizda, delante de Rav Hizda. Amarle le dijo, let dejashle leha de Rabbi Akiva. El mishe Hoshesh lifsok como Rabbi Akiva. Nadie va a fijar la halajá como Rabbi Akiva. Shihmir be shamatna, que fue estricto con el lenguaje de shamatna. Veneja nezarle enot mi nejasav shel benosh Rabbi Irmiyah Baraba, y tienes prohibido disfrutar de los bienes del hijo de Rabbi Irmiyah Baraba. Y ahora viene la Gemara y puntualiza y dice, Kasabar, es decir, que opina Rav Hizda, bimeshamatna pligue, es decir, que la discusión entre Rabbi Akiva y los sabios es justamente el lenguaje de shamatna. Muy bien, ahora de paso, vamos a traer un tema que la Gemara hace mucho hincapié en él y nos muestra la gravedad que es pronunciar el nombre de Dios en vano. Amar Rab Ila, Amar Rab, dijo Rab Ila el nombre de Rab. Nidahu Befanab. Una persona le hizo nidui a otra persona cuando estaba delante, presente. En Matirin lo, Ela Befanab. La única forma de anular ese nidui es cuando la persona vuelve a estar enfrente. Es decir, no se puede hacer a distancia. Nidau Shelo Befanab, pero si le hizo nidui cuando no está presente, Matin lo Befanab o Ben Shelo Lefanab. Ahí le pueden liberar de ese nidui, ya sea que está presente o que no está presente. Amar Rav Hanin, dijo Rav Hanin, Amar Rab, en el nombre de Rab. Ashomea, Azkarat Hashem, la persona que escucha la pronunciación del nombre de Dios en vano, mi pija vero, de boca a su compañero, Sarich le nadotó, tiene que hacerle nidui, tiene que alejarse de él, de sacar provecho, porque recordó el nombre de Dios en vano. Veimlo nidahu, y si lo escuchó y no le hizo nidui, hu atzmo y nidui. Él mismo va a estar en nidui, va a ser apartado. Es decir, que merece que le pongan de lado. Explica Rabbi Hanina. Porque con Makom Shizkir Hashem Metsuya, perdón, todo lugar donde se recuerda el nombre de Dios en vano, Shama Aniyut Metsuya, ahí se encuentra la pobreza. Ve Aniyut que mitad. Y la pobreza es como la muerte. Porque dice, cuando Hashem le dijo a Moshe que vuelve a Egipto, dijo, Shuv, vuelve a Egipto, Kimetu Kol Anashim, porque ya murieron todos los hombres que te querían muerto. ¿A quién hace referencia? A Datán y a Abiram. ¿Sí? Pero vemos que Datán y Abiram no habían muerto, sino que seguían vivos y murieron mucho más adelante en la revuelta de Korah. Entonces ahí nos dice, de ahí cómo aprendemos. El Ra nos explica y nos dice, ¿por qué decimos que están hablando de la pobreza? Porque la Torá nos dice que hay 4 que son considerados como muertos en vida. El pobre, el ciego, el metzorá, el que tiene tzarat, y el que no tiene hijos. Entonces, ciegos no eran, metzoraim no eran, porque dice la Torá que estaban en medio de la congregación, y que no tenían banim, no es un motivo para que vengan a delatar a Moshe delante del faraón. Entonces, forzosamente, ¿qué dice el Ran? Que eran pobres, ¿sí? Entonces, en Ani, Behaim, Nechshav Kemet, es considerado como que estaba muerto. Entonces, aquel que pronuncia el nombre de Dios en vano, ahí es donde va a recaer la Aniyut. ¿Por qué? Porque dice también
Dice, Bejola Makom, la Torah, Bejola Makom Asherazkir Echemia, Bolejo Berachtija. En cualquier lugar donde pronuncias mi nombre, donde recuerdes mi nombre, yo vendré a ti y te bendeciré. Bien, quiere decir que pronunciar el nombre de Dios en el lugar adecuado cuando es necesario trae bendición. Ahora, hacerlo cuando no es necesario trae lo contrario de la bendición, que es la pobreza. Ahora, Tania, Kol Makom Shenatnu Jajamim Enehem, Omita, Oni, es decir, aquello que estamos encontrando, Bekama Mekamot en el Shas, que el lenguaje de Natambo Enab, Benasar Gal Shelatzamot, es decir, como cuando dice, sí, que Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, puso los ojos en él y se convirtió en una pila de huesos, ¿sí? Cuando salió de la cueva porque veía a la gente trabajar, etcétera, ¿sí? De ahí que entendemos que la consecuencia es o muerte o pobreza. Amar Rabbi Abba, dijo Rabbi Abba, Haba Kamina, yo establecía Kamé de Rabuna, estaba parado, perdón, delante de Rabuna. En ese momento, Shama'a Lehaj y Teta, y escuchó Rabuna a esa mujer de Afka Azkarat Hashem Lebatala, que sacó nombró el nombre de Dios en vano. Y por causa de eso, Shamta le hizo Nidui, la puso de lado. Ushera la le altar beapa. E inmediatamente la volvió a incluir en el pueblo. Es decir, la excomulgó y anuló la excomunión inmediatamente. De aquí que dice, Shmamina, que aprendemos, tres cosas. Shmamina, mi pija dotó. El que escucha que alguien pronuncia el nombre de Dios en vano, lo tiene que hacer nidui. Segundo, Ushmamina, nidahu befanav, emmatinin lo el befanav. Cuando se le hace nidui estando la persona presente, solamente se le puede anular el nidui cuando la persona está presente. Y tercero, Ushmamina, en ben nidui la fará el oklu. Es decir, que no hay necesidad de que pase nada de tiempo entre el nidui y la anulación del nidui, se puede hacer de manera inmediata. Amar Rab Gidal, dijo Rab Gidal el nombre de Rab. Talmid Jajam, un sabio, menadele asmo, se puede hacer nidui a sí mismo. Un meferle asmo, y se puede anular el nidui a sí mismo. Pregunta de Marab Shita, dice, esto es evidente. ¿Qué nos quiere enseñar Rab Gidal con esto? Dice, Maude, tema que es lo que yo podría haber dicho. En Jabush Matir Asmom y Beta Surim. Hay un principio que dice que el preso no se puede liberar a sí mismo de la cárcel. Por lo tanto, Kamash Malan, por eso viene y nos enseña que no es así. Ejidami, ¿cómo es esto? Quijá, como aquel caso que ocurrió de Marzutra Hasida, con Marzutra Hasida. Kimehayev Barbe Rab Shamta. Es decir, que ayer ya Lenadot Ejad Mitalmidin, uno de sus alumnos, cuando tenía que hacerle Nidui, que estaba en el Beta Midrash, Meshamet Nafshe Bereshe, primero se hacía a él mismo Nidui, Vehadar Meshamet Barberrab, y después hacía Nidui al alumno. Vejiali el Ebete, y cuando llegaba a su casa, él no quería entrar en casa y que todo el mundo se tenga que poner de lado y apartarse y no poder estar con él. ¿Qué hacía? Share Nafshe se permitía a sí mismo, Vehadar Sharele, y después le permitía al alumno, le quitaba el nidui de sobre el alumno. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Que tengamos un excelente día. Hizku Beinzo.